Gracias, señora presidenta. Bien, efectivamente coincidimos con usted en es un fenómeno que tiene distintas vertientes y que, por tanto, hay que abordarlo asumiendo la diversidad de factores que se incluyen en el asunto. Teniendo en cuenta ese proceso, que es relativamente novedoso, que lleva ya unos años teniendo consecuencias en muchos centros históricos de algunas ciudades, de nuestras ciudades andaluzas y de otras también, ya que con la gentrificación cambia el aspecto de todo el vecindario de esos centros históricos, también en las zonas, como ha dicho usted, en las zonas litorales, que es donde se está dando mucho, se está intensificando ese proceso de gentrificación hacia lo que ahora se está acuñando el término de turistificación, que está generando determinados problemas, pero tenemos que asumir que efectivamente el sector turístico es un sector importante económico, que hay que compatibilizar unos usos con otros y en eso tiene que haber la necesaria colaboración y cooperación y debate entre, como ha dicho usted, cooperación entre las distintas administraciones, tanto la central como la autonómica, y los municipios, que son donde realmente se centra la situación conflictiva en algunos casos. El problema en estos centros, y esto se trata pues sobre todo por los precios del alquiler y venta de las casas, que va en aumento, porque ese proceso de gentrificación lleva asociado, como hemos dicho, esa expulsión del habitante habitual por el incremento de valor y por la falta de equipamiento que se producen en la zona, porque previo a la revalorización hay un proceso de deterioro progresivo de la zona que hace que los habitantes, en muchos casos por envejecimiento de los habitantes o porque los jóvenes no pueden acceder a cuando empieza la degradación y se acaban los contratos de alquiler, no pueden retomarlos, y se dan una serie de circunstancias que hacen que se vayan expulsando los habitantes habituales en determinados barrios. También se produce un desalojo, que eso también es otro factor a tener en cuenta, junto con los demás, del pequeño comercio en beneficio de las grandes cadenas, relegando a los pequeños comercios, porque acaban primando la franquicia. Conviene que no confundamos el término con procesos de renovación urbana en los centros con el objetivo de sanear la ciudad, que es lo que usted ha planteado, que se han hecho, que efectivamente se ha hecho en ciudades andaluzas como Sevilla, Cádiz, en Granada. Se ha revalorizado y se ha hecho una inversión fuerte desde la Administración en actualizar y modernizar esos centros de manera que la habitabilidad en ellos sea adecuada. Se puede reducir la expulsión progresiva de la población que se ven desalojados, como los jóvenes emancipados, como he dicho antes, que se ven expulsados como consecuencia de esa revalorización y del aumento de los precios de la vivienda. Ahí entraría una especie de concepto de visión de la ciudad como mercancía, que es lo que determinados sectores financieros ven de posibilidades de negocio, como usted bien ha dejado patente. Y relacionado con la explotación turística mediante el uso de la arquitectura, del patrimonio histórico, del diseño, de todas esas mejoras que la Administración previamente ha conseguido en los centros históricos y que ha hecho que se revaloricen, propiciando esa sustitución de población y también de actividad, como decía, con los pequeños comercios. Además, una vez iniciado el proceso, el efecto de contagio se encarga de expandirlo con suma facilidad. La rehabilitación o reconstrucción es fundamental para adecuar la vivienda a un estándar de vida en el que sea atractivo para esos nuevos residentes que se desplazan a los anteriores, porque previamente las viviendas son demolidas casi en su totalidad y se produce el fenómeno de mejora previa.
¿Qué soluciones habría para solucionar eso? La respuesta, evidentemente, es difícil, como usted bien ha dejado claro, y habrá que explorar los distintos escenarios, pero según algunos expertos habría que legislar determinados aspectos, como la instalación masiva de turismo para evitar su concentración, ya que es evidente que se produce un proceso de encarecimiento de las viviendas para los residentes. La regulación también de locales de ocio nocturno para facilitar la convivencia con los residentes y también esos planes de vivienda a los que usted ha hecho alusión antes, que garanticen el acceso a los alquileres de los ciudadanos que tienen menos recursos. Y un ejemplo, además, usted creo que se refería, cuando ha dicho la vivienda, la actuación de recuperación de casco histórico, ha citado un caso que supongo que se refería a la zona de Lagunillas, en Málaga, cuando ha hablado de una serie de viviendas protegidas que quieren construir, que se van a construir en Cobertizo del Conde, en calle Parra y tal. Esos planes de vivienda que garanticen el acceso a los alquileres a los ciudadanos con menos recursos. Porque en esa zona de Lagunilla, que está bastante deteriorada, está ahora mismo en esa fase de deterioro y de solares vacíos y de deterioro general, en el que una actuación por parte de planes de vivienda y de rehabilitación de la zona propiciarían el que se pueda hacer de distintas maneras, o permitiendo que entre los actores financieros que desplazarían a los residentes ahora mismo. De hecho, en la almendra histórica de Málaga ha disminuido mucho el número de residentes desplazados por estos casos, desde 9.500 residentes que había hace unos años a menos de 4.000. Esa revalorización incluye el patrimonio histórico que se regenera y que daría un escenario hacia el turismo importante. Entonces, en ese sentido, la intermediación, voy concluyendo. Una cosa importante que quiero dejar claro desde nuestro punto de vista es hacerle constar que la posición respecto al sector turístico nos parece que, o sea, no es que nosotros estemos contra el efecto del sector turístico, que nos parece fundamental y que hay que apoyar y tal, pero que la desregulación de esas viviendas, digamos, turísticas que ha desplazado, hace que como compensación se deban de poner encima de la mesa medidas que mitiguen los efectos que está teniendo esa turistificación. Y en ese sentido también habría que considerar, bueno, los derechos de los trabajadores de ese sector, que no siempre se tienen en cuenta. Si habrá multas o sanciones por defectos irregulares de las viviendas turísticas, y si se revisarán la legislación al respecto, revisar las leyes para reconducir esa situación. Y bueno, y su tiempo se ha acabado, señorita. De acuerdo. Venga, muchas gracias. Señor consejero, tiene usted la palabra.